A todos los maestrantes de esta segunda versión en bioquímica clínica y parasitología, nuevamente darles la bienvenida y bueno, esperemos que estos enlaces sean buenos y nuestro audio también sea perfecto. De todas maneras, cualquier sugerencia siempre es bueno para ir mejorando a través de las sesiones correspondientes. Entonces, el día de ayer lo que habíamos ya dado un flash de lo que va a ser esta maestría correspondiente y bueno, hoy vamos a iniciar ya con el temario específico de acuerdo al cronograma establecido dentro de lo que es la maestría. Entonces, el módulo 1, como ustedes habíamos mencionado, es específicamente relacionado a lo que es esa introducción a la bioquímica. Entonces vamos a comenzar indicando que la bioquímica, como ustedes, muchos de ustedes ya saben la terminología que viene del latín bios, que es vida, ¿no es cierto? Por tanto, la bioquímica puede definirse como esa ciencia que se basa específicamente en la química de la vida. No se olviden que el elemento estructural más importante de los seres vivos es la célula. Pero la célula, dentro de sus constituyentes químicos, hola, bueno, siempre es bueno tratar de evitar algunas interferencias, pero bueno, ahí está, no hay problema. Vamos a continuar. Bien, entonces estábamos mencionando que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Ya ustedes también saben que la agrupación de células va a formar los tejidos y de los tejidos los órganos y obviamente el sistema, conformando lo que es el ser humano. Pero la bioquímica es pues esa ciencia que de alguna manera está correlacionada, ¿no? Con todo, absolutamente todo, los procesos que tiene la célula, desde el punto de vista obviamente de los componentes bioquímicos específicos. Por eso que los constituyentes químicos de las células vivas y las reacciones correspondientes van a pasar procesos que van a experimentar algunos cambios específicamente relacionados a lo que es la célula. Por eso que la definición del organismo humano, en este caso de la célula como unidad estructural funcional, tiene que ver mucho con lo que es la bioquímica, con la biología celular, la biología molecular y obviamente la genética molecular, ¿no? Entonces tiene una relación muy importante. Entonces el principal objetivo de la bioquímica es justamente el entendimiento de toda esta agrupación que hemos mencionado. El ámbito molecular, los procesos bioquímicos o químicos relacionados con específicamente todas las células vivas. Y con el fin exclusivamente de lograr que los procesos bioquímicos que los realizamos todos los bioquímicos, todo correspondiente, en tratar de aislar, de buscar algunas moléculas que se encuentran obviamente en las células y de alguna manera ellos van a determinar su estructura y por ende nosotros vamos a poder analizar todos estos procesos de cómo funcionan, cómo actúan, los procesos que se menciona durante lo que es todo este proceso de lo que es la bioenergética, la formación de la biosíntesis característica, o sea, todos estos componentes son importantes cuando la célula
tiene esa función no solamente de absorción, de secreción, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso, de alguna manera, nosotros podemos, a través de los procesos bioquímicos, determinar, ¿no? Por ejemplo, las células hepáticas van a secretar de alguna manera enzimas hepáticas y nosotros los vamos a poder determinar, los vamos a poder cuantificar. Entonces, como ustedes ven, el objetivo principal de la bioquímica tiene una interrelación, pero estrechamente con lo que es la medicina. Y no solamente esa relación, ¿no es cierto?, con lo que es la medicina. La bioquímica tiene como unidad fundamental el corazón de la genética al ácido nucleico, ¿no es cierto? Ustedes saben, y más adelante vamos a mencionar también, que los ácidos nucleicos son aquellas unidades específicas como el ADN o el ácido desoxirribonucleico o el ARN como el ácido ribonucleico, ¿no es cierto? Que esos son el corazón fundamental de la genética y estos ácidos nucleicos de alguna manera serán los que van a ir multiplicándose, desarrollándose hasta formar obviamente los seres humanos. Entonces, por eso que la biología celular se halla también en estrecha correlación con la bioquímica. Entonces, la bioquímica no solo está en íntima relación con lo que es la medicina, sino con lo que es la biología celular, la fisiología, porque la función del cuerpo, las características funcionales y todo aquello que tienen los seres humanos, ¿no es cierto?, tienen que ver también con esto que es lo que es la fisiología, ¿no es cierto? La fisiología como una de los componentes muy importantes que también se relaciona con la bioquímica, puesto que tiene que ver con lo que es la función del organismo. ¿Para qué mencionar de la inmunología? Nosotros sabemos que muchas proteínas son las que van a aportar justamente a la generación de inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que es los antígenos. Porque los antígenos son proteínas. Estas proteínas que tienen dentro de su composición los antígenos, obviamente van a producir una cantidad muy importante de lo que son los anticuerpos. Estos anticuerpos también son proteínas específicas, por tanto, la inmunología, desde el punto de vista técnico de la bioquímica, tiene numerosos métodos determinantes para poder nosotros, a través de métodos inmunológicos, ya sea hemaglutinación indirecta, radioinmunoensayo o lo que es el ELISA o la inmunología que ustedes conocen, son métodos para poder también determinar algunos componentes que de alguna manera tienen relación con la bioquímica, ¿no es cierto? La farmacología, otro de los elementos fundamentales, ¿no? La farmacología y la farmacia también tiene un conocimiento básico tanto de lo que es la bioquímica y la fisiología, y por ende la patología. La patología como la inflamación, la lesión celular, y hoy por hoy un tema muy importante que se va a abordar en un módulo especial, lo que son el cáncer, ¿no? Entonces, de alguna manera, también tiene relación la bioquímica específicamente, los procesos bioquímicos, las mutaciones, todos estos procesos que ocurren durante la síntesis correspondientes o la biosíntesis que ocurre a nivel celular, entonces tiene que ver también con lo que es la bioquímica. Entonces, la bioquímica tiene una relación muy importante en lo que se refiere a estas ramas
de la medicina, que también es de la biología celular correspondiente. De ahí que surge interés y una relación muy estrecha con los médicos, ¿no es cierto? Porque la preocupación más importante para los investigadores de las ciencias de la salud, en este caso los médicos, es uno, el entendimiento y el mantenimiento de la salud. Asimismo, como la comprensión y el tratamiento eficaz de las enfermedades. Entonces, de alguna manera, esta interrelación, primero, se debe comprender efectivamente de qué aspectos generales está ocurriendo con este paciente, ¿no? Y obviamente el tratamiento eficaz. De ahí que una de los elementos esenciales, el brazo derecho prácticamente de los médicos es el laboratorio. El laboratorio como uno de los elementos muy fundamentales. ¿Y qué se determina en un laboratorio? Procesos bioquímicos, estructuras, analitos bioquímicos que nosotros podemos determinar. De ahí que la bioquímica tiene enormes repercusiones, sobre todo en estos fundamentos que tiene la medicina. Por eso que los estudios bioquímicos, de alguna manera, han esclarecido muchos aspectos en la salud y en la enfermedad. De ahí, como habíamos mencionado anteriormente, la relación estrecha de la medicina y la bioquímica como una inferencia importante para lo que es los estudios bioquímicos correspondientes. Bueno, el tratamiento también tiene una relación muy importante porque si a nosotros vemos la estructura de un medicamento, tiene dentro de su composición muchas veces algunos elementos químicos muy importantes, ¿no es cierto? Que pueden ser carbohidratos, o vaya a ser proteínas, aminoácidos, etc. Entonces, de alguna manera, entonces el tratamiento también tiene una interrelación muy importante con lo que es la bioquímica. Un concepto muy básico que ustedes también conocen es aquel concepto que dio la Organización Mundial de la Salud, definiendo a la salud como aquel estado, ¿no es cierto?, de completo bienestar físico, mental, social, y no solo de lo que se mencionaba en algunos documentos, lo que es la ausencia de la enfermedad. Entonces, a través de este concepto que tiene la OMS, entonces los clínicos obviamente tratan de realizar este complejo, ¿no es cierto? Este complejo que es bienestar físico, mental y social. Pero para eso, obviamente, una de las características más importantes, que es casi como un prerequisito para el mantenimiento de esta salud, es obviamente la ingesta óptima de diversas sustancias químicas en la dieta. Entonces, nuevamente, la bioquímica tiene una interrelación muy importante. No quiero mencionar que la bioquímica es algo fundamental, pero desde el punto de vista que ustedes pueden ver de la definición, prácticamente que la bioquímica tiene una relación totalmente importante dentro de lo que es la salud y obviamente lo que es la salud y enfermedad. Entonces, en la dieta obviamente debería estar dentro de los alimentos, obviamente, vitaminas, en especial la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, como uno de los más importantes elementos, ¿no? Debido a que estas vitaminas resultan ser, de alguna manera, antioxidantes muy importantes. Y entonces los antioxidantes hoy por hoy son necesarios para la alimentación de los seres humanos. Obviamente, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, minerales, y uno de los elementos que no debe faltar durante todos los días es el agua.
¿no es cierto? Sería interesante en este momento poderlos escuchar, ¿no? Y muchos de ustedes, estoy seguro que por la situación laboral y el tiempo y una serie de actividades que ustedes tienen, posiblemente no consumen lo que se debe consumir, mínimamente entre 1 a 2 litros de agua día. Pero agua pura, no Coca-Cola, no jugo, aunque obviamente muchos alimentos están compuestos con agua, entonces el agua es uno de los elementos esenciales que debería ingresar en nuestra alimentación, más allá de todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, como ven, la bioquímica también tiene una interrelación con lo que es la nutrición. Las sustancias químicas también están relacionadas con diferentes ciencias. Entonces, en esta parte de la introducción que vemos a lo que es la bioquímica, estamos viendo algunos conceptos básicos que nosotros ya conocemos, pero que es bueno repuntar en esta oportunidad para que estemos claros y para que ya más adelante podamos ya nosotros ver temas específicos como por ejemplo los aminoácidos, los ácidos grasos, los carbohidratos, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo y que está también en esta presentación un poco más adelante. Entonces, la bioquímica y la relación con la medicina, muy importante, ¿no es cierto? Los ácidos nucleicos estarán presentes en enfermedades genéticas, ¿no? Tanto a nivel de cromosomal como a nivel de los específicos, tanto ADN o RNA, ¿no es cierto? Una translocación en la replicación, etc. Las proteínas, obviamente que sí. Las proteínas son importantes, no solo en la drepanocitosis, sino en otras patologías específicas. Son muchos los detalles, ¿no es cierto? Una inanición, una pérdida de peso, etcétera. Entonces, todos aquellos, si bien son importantes, pero bueno, acá están algunos ejemplos de la relación que tiene la a lo que es la relación de la bioquímica con la medicina. Ver la relación de la bioquímica y la medicina realmente es muy importante. Otro aspecto que vamos a mencionar es de acuerdo también importantes relacionados con, obviamente, a las enfermedades. Nosotros sabemos que las enfermedades, de alguna manera, son manifestaciones que causan una anormalidad de algunas moléculas, anormalidad de algunas reacciones químicas, anormalidad de procesos bioquímicos, ¿no es cierto? Que nosotros obviamente lo podemos cuantificar, obviamente lo podemos cuantificar. Nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, a nivel molecular qué es lo que está. No es la cantidad específica de un analito en nuestro organismo. Podríamos hacer ese monitoreo correspondiente. ¿Quiénes intervienen de alguna manera en cuanto se refiere a estos cambios, estas anormalidades moleculares o estas reacciones bioquímicas? Obviamente uno de ellos son los agentes físicos, un traumatismo mecánico, ¿sí? La variación en lo que es la temperatura, los cambios de presión atmosférica. Otro dato muy importante, la radiación.
Hoy por hoy la radiación es muy importante, no solamente para procesos bioquímicos, sino para procesos también de formaciones de células. Es el caso, por ejemplo, del cáncer, ¿no es cierto? Como uno de los incidentes o de uno de los factores predisponentes tienen que ver con algunas reacciones que causan anormalidad y por ende las enfermedades. Los agentes químicos, muchos fármacos pueden causar de alguna manera un proceso de intoxicación. Entonces ya es una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso que los fármacos sí tienen de alguna manera compuestos tóxicos. Aunque los fármacos vienen a ser compuestos o fármacos de tipo terapéuticos que coadyuvan y ayudan obviamente a la eliminación de muchos microorganismos, pero cuando hay una excesiva cantidad y no hay una detoxificación de nuestro organismo, entonces obviamente viene a ser una toxicidad. Entre los agentes biológicos que pueden producir uno de los tal vez más importantes, las bacterias, ¿no es cierto? Las bacterias hoy por hoy van aumentando cada vez su incidencia en lo que se refiere a las patologías correspondientes, ¿no? Y hoy por hoy conocemos también que las bacterias van haciendo procesos de mutaciones, ¿no es cierto?, en lo que corresponde al organismo humano y va haciendo de alguna manera resistencia al antibiótico o a la antimicrobiana, ¿no es cierto?, a los medicamentos antimicrobianos correspondientes. Hoy tenemos con las bacterias diferentes resistencias correspondientes, lo que son los BLEAS, los BLES, los ANSES y una serie de procesos que las bacterias hoy han comenzado a hacer esta defensa, ¿no es cierto?, en nuestro organismo ante las capacidades de los fármacos correspondientes. Los virus son otro de los elementos que cada vez van también en incremento en cuanto se refiere a las patologías. Entonces, van apareciendo nuevos corresponde del ébola, el virus del Zika, ¿no es cierto? Están surgiendo y bueno, obviamente van a causar enfermedades en diferentes estados. General también va a causar algún proceso, en este caso un proceso de enfermedad. Y obviamente los parásitos. Los parásitos son organismos que también son muy importantes, no solamente desde el punto de vista de la clasificación, sino en general, ¿no es cierto?, de las parasitosis. También hay un incremento importante de lo que son las enfermedades parasitarias. Entonces, aquí nosotros tenemos que tratar, ¿no es cierto?, en lo posible de buscar mejores métodos de diagnóstico. Muchas veces un copro parasitológico simple no viene a fortalecer las características que tiene este paciente en cuanto a sus signos, sintomatología, y entonces resulta que necesitamos métodos para poder identificar, ¿no es cierto? Entonces, ese aporte sería muy importante que lo vayamos viendo o que ustedes vayan viendo más adelante en lo que se refiere a esta maestría, ¿no? Que
considero sería muy importante poder buscar nuevos métodos de diagnóstico, fortaleciendo obviamente el apoyo diagnóstico referente a lo que es el laboratorio. Algunos otros agentes como el oxígeno es uno de los elementos esenciales también dentro de lo que es la vida, ¿no es cierto? El aporte de oxígeno a través del aporte sanguíneo es muy importante, ¿no? Entonces, cuando hay esta disminución, también ocurre una hipoxia correspondiente y esta hipoxia posteriormente va a causar algún proceso específico. Y por otra parte, algunas sustancias que están en cantidad demasiadamente con oxígeno, también de alguna manera va a causar un envenenamiento, lo que son las enzimas oxidativas o los antioxidantes, ¿no es cierto?, que vienen a ser como el superóxido que viene a ser un antioxidante que de alguna manera obviamente afecta también a lo que son todo el sistema, ¿no es cierto?, a nivel en especial celular o tisular correspondiente. Entre otros trastornos tenemos los trastornos genéticos que pueden ser de tipo genético o tipo molecular, ¿no? Alguna deficiencia, alguna anomalía específica a este nivel. Por otra parte, a nivel inmunitario, hemos dicho que esto va a generar un proceso de reacciones, ¿no es cierto?, antígeno y anticuerpo. Y de ahí tenemos lo que es las reacciones inmunitarias a través de lo que es la hipersensibilidad. Cuando hablamos de la hipersensibilidad, vamos a ver específicamente la hipersensibilidad tipo 1, la hipersensibilidad tipo 2, la hipersensibilidad tipo 3 y tipo 4. Eso se va a tocar en un módulo especial, ¿no? Entonces, en ese módulo también van a ustedes poder determinar, obviamente, la hipersensibilidad tipo 1 o anafilaxia, ¿no es cierto?, que existe cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo y un alergeno es el que está reaccionando y de esa manera hay esa urticaria, esa alergia, ¿no es cierto?, esa alergia específica, ¿no? Y como van a ver también en una de las cosas, y muchos de ustedes ya deben conocer, dentro de las inmunoglobulinas, una de ellas que es la inmunoglobulina E, es justamente la que se altera, la que va en incremento cuando existe este proceso anafiláctico. Por otra parte, las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, ¿no es cierto?, u otras reacciones inmunitarias también que tienen también una relación muy importante con lo que es la producción de la enfermedad a través de los procesos inmunitarios o procesos bioquímicos correspondientes. El desequilibrio nutricional obviamente va a causar deficiencia, muchas veces exceso, como la desnutrición y otras más, y obviamente el descenso de las proteínas y en general proteínas, albuminas y otros más. A nivel endocrino también es muy importante, puesto que las hormonas, de alguna manera, también son elementos bioquímicos muy importantes. Entonces, como ven, los procesos bioquímicos tienen que ver con lo que es la bioquímica correspondiente. Entonces, un concepto muy importante, lo que es la vida, ¿no es cierto? La vida se considera, de alguna manera, una propiedad intangible que desafía cualquier explicación. O sea, no hay ninguna explicación específica sobre lo que es la vida. La vida, obviamente, va a ser compleja, la vida va a ser dinámica, la vida será organizada, se sustentará solamente a sí misma. La vida es celular, porque la vida tiene que ver con la célula, por tanto tiene que ver con la bioquímica. La vida se fundamenta no solamente en lo que puede dar el organismo humano, sino la información que recibe el organismo humano. ¿Sí? Nosotros tenemos sed,
nos avisa, nos informa, ¿no es cierto? Las células, necesito agua. Entonces, de alguna manera, tiene esta relación muy importante. Por eso que la vida, de alguna manera, a nivel celular, a nivel bioquímico, tiene una interrelación muy importante. Y obviamente la vida se adapta y no solamente a las características específicas, sino también a la evolución correspondiente. Por tanto, gracias a los métodos experimentales de la bioquímica, la biología, la investigación biológica y otros más, es que se ha establecido de alguna manera que los organismos de alguna manera rigen leyes muy importantes, tanto químicas y físicas, en relación con el resto del universo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a ver en este momento por qué decimos que la vida es compleja y dinámica, por qué la vida es organizada y se sustenta en sí misma, por qué la vida es celular, por qué la vida se fundamenta en la información y por qué la vida se adapta y obviamente evoluciona. Entonces, en la vida, y nosotros sabemos que una de las estructuras fundamentales es el átomo. El átomo se une y forma una molécula, en este caso el DNA. No podemos aquí tener el carbono. Esta molécula se va conformando y va creando lo que es un orgánulo, como es el núcleo. Este núcleo tendrá además interrelación con una célula. Esta célula se reunirá y formará un tejido. Este tejido se reunirá y tendrá las características necesarias, las funciones de secreción y otras más, y formará un órgano específico. Este órgano se interrelacionará con otros y formará lo que es un sistema, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, lo que nosotros conocemos es un organismo humano. Entonces, la vida está relacionado biológicamente y bioquímicamente a través de la estructura bioquímica correspondiente. Entonces, habíamos dicho que la vida es complejidad dinámica. ¿Por qué? Porque todo organismo está constituido por elementos químicos. En especial, los elementos químicos más importantes son lo que ustedes conocen como el CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no es cierto? El famoso CHON. ¿Sí? Entonces, casi la mayoría de los elementos químicos esenciales y necesarios para todo organismo viviente es justamente el carbono, el nitrógeno, oxígeno y hidrógeno. Además de, obviamente, del azufre, del fósforo. Todos estos elementos van a formar más adelante lo que son las biomoléculas. Vale decir, estas moléculas sintetizadas por los seres vivos, que son sustancias orgánicas que casi son basadas específicamente a través de lo que es el carbono. De ahí que los procesos vitales, por ejemplo, como el crecimiento, obviamente, las células crecen, los tejidos van también en crecimiento. De ahí que nuestra etapa de vida, ¿no es cierto? Nace, crece, se reproduce y obviamente muerte, ¿no es cierto? Entonces hay un proceso de desarrollo. Y en este proceso se utilizan miles y miles de reacciones químicas que ocurre obviamente en nuestros organismos. ¿Sí? Que de alguna manera tiene interacciones, tienen vibraciones, hacen giros correspondientes, colisionan con otros elementos, ¿sí? Se reorganizan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos de alguna manera tienen una relación muy importante con lo que es la bioquímica y la vida. Entonces, por eso es que la vida se dice que es compleja y obviamente bastante dinámica. Se dice que es organizada y se sustenta en sí mismo, porque como habíamos visto en la anterior diapositiva, comenzó con el átomo y terminó en un organismo, ¿no es cierto? Se formó las moléculas, se formó la célula, se formó el nucleoide, se formó el tejido, se formó, etcétera. Entonces, de esa manera se va incrementando, se va organizando, se va sustentando. Por eso es que las biomoléculas,
que están formadas obviamente por átomos, uno de ellos el carbono. Estas van a unirse y formarán los polímeros, denominados macromoléculas, lo que vamos a estudiar en este módulo correspondiente. Vamos a estudiar entonces a los ácidos nucleicos, vamos a estudiar a las proteínas, a los polisacáridos. Obviamente, todos estos estarán constituidos pues por nucleótidos, estarán constituidos por aminoácidos, estarán constituidos por azúcares, ¿no? Pentosas, hexosas. Entonces, todos aquellos, de alguna manera, también tienen una interrelación muy importante, por eso que la vida está organizada y sustentada, obviamente, con lo que es la bioquímica. Entonces, las células están compuestas por diversas biomoléculas y macromoléculas que, de alguna manera, estructuralmente son supramoleculares desde el punto de vista de la complejidad y desde el punto de vista del plano molecular, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene específicamente cientos de reacciones bioquímicas que lo hace el organismo humano y que en conjunto obviamente van a mantener la vida. Si una célula no tiene capacidad de absorción, de secreción, entonces es una célula que no está muy bien, ¿cierto? Entonces, en ese caso ya no es vida, sino es lo que hemos dicho, un proceso patológico o lo que se llama enfermedad. Por eso que en lo que se refiere a la organización de esto, también debemos ver la producción de catalizadores enzimáticos y otros más. Entonces, por tanto, la capacidad de los seres vivos para regular los procesos metabólicos es a través de la variabilidad tanto de su medio interno como su medio externo. Lo que se conoce como homeostasis, ¿no es cierto? Que es el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Entonces no puede haber un desequilibrio, a eso ya se llama enfermedad, ¿no es cierto? Y ustedes saben aquello en lo que ocurre en algunos procesos, por ejemplo, la interrelación de sodio-potasio. Es muy importante la interrelación celular entre el sodio y el potasio. Entonces no puede haber más cantidad de un ion específico como el sodio a nivel extracelular o mayor cantidad de este ion potasio a nivel intracelular. Entonces, todo tiene que estar equilibrado, ¿no es cierto? La relación normalmente es 3 de sodio y 2 de potasio, que es una relación muy importante. Entonces, a esto se llama la homeostasis. Y no solamente a ese nivel, sino en otros parámetros más. De ahí que la vida siempre está organizada porque no puede haber ni mayor cantidad ni menor cantidad correspondiente a lo que se refiere los aminoácidos y todo lo demás. Por otra parte, vemos que también la vida es celular. Como hemos mencionado, la vida tiene que ver con la parte interna de la célula, ¿no? Si nosotros hacemos un recuerdo, que no he querido colocar en esta oportunidad esas 2 diapositivas, pero nosotros conocemos que las células son de 2 tipos, ¿no es cierto? Las células que son las células procariotas y otras que son las células eucariotas, ¿no es cierto? Y nosotros conocemos que las células eucariotas están obviamente provistos que además, ¿no es cierto?, esas células eucariotas están dentro de los seres vivos, las personas como nosotros, están estas células eucariotas con todas las funciones y todas las estructuras específicas que tienen estas células. Ya vaya a ser el núcleo, el nucleoide, la membrana nuclear, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los ribosomas, retículo endoplásmico rugoso, liso, el aparato de Golgi, o sea, etcétera, los centrioles, todo. Todas estas características que tienen las eucariotas o las procariotas, por ejemplo, las bacterias,
¿no es cierto?, que tienen su pared celular, no tienen un núcleo verdadero, no tienen organelos, no tienen, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas unidades tienen una estructura específica y una función específica, ¿no? Una de las funciones que tiene la célula, por ejemplo, es la formación de ATP. El ATP, como ustedes saben, que se forma en la mitocondria en las eucariotes, y en las procariotes también se forma ATP, pero no tienen mitocondria, entonces lo realizan en la membrana plasmática correspondiente. Entonces, todas estas funciones que tienen, por ejemplo, el ATP como un ejemplo, el ATP ustedes saben que es la pila o la moneda energética de la célula, ¿no es cierto? Es la que le da la energía correspondiente. Entonces, estas se tienen que formar. Pero ¿de dónde nace el ATP? No es que aparece ahí. Entonces, es un proceso bioquímico muy importante, ¿no es cierto? A través de procesos como la glucólisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la glucólisis, la gluconeogénesis, otros procesos biosintéticos. Entonces, de ahí aparece el ATP y de esa manera también tiene una relación muy importante. Entonces, las membranas tienen de alguna manera no solamente un control, ¿no es cierto?, en el intercambio de numerosas sustancias. Por eso que la célula de alguna manera tiene una permeabilidad selectiva, no pasa todos los elementos necesarios, tiene una impermeabilidad a algunos elementos, ¿no? Entonces, por eso que la célula recibe todo lo que le sirve y no recibe lo que no le sirve, porque si recibiría unas sustancias tóxicas, digamos, la célula se intoxica y muere, entonces no le sirve. Entonces, tiene de alguna manera permeabilidad selectiva. Esta membrana también participa en respuestas en cuanto se relaciona al ambiente extracelular. Por otra parte, la célula es aquel lugar donde hay el funcionamiento vital correspondiente. Entonces, como ven, la vida de alguna... Como hemos mencionado, la vida en cuanto se refiere a la información, es que los sistemas, los seres vivos, van a procesar una información muy importante, ¿no? De esa manera, para su mantenimiento de su integridad, ¿no? Entonces, como había mencionado, el organismo necesita agua, entonces tiene que consumir agua, ¿no? Porque las células necesitan el agua. De repente las células o el tejido siente el frío, entonces uno tiene que abrigarse. Y obviamente también se defiende, ¿no es cierto?, a través de alguna manera, nuestro sistema tiene sus mecanismos de defensa. Primera línea de defensa, segunda línea de defensa específico, los macrófagos que se encuentran en diferentes lugares, las células cebadas que de alguna manera están alertas, todos estos biológicos obviamente se transfiere a través de eso y el sistema está informado para determinar obviamente todo este proceso, ¿no es cierto? Y obviamente si hay algún desfase, una variación en esto, obviamente estamos hablando de enfermedad correspondiente. Por último, entonces, habíamos dicho,
en base a lo que es la vida, ¿no es cierto? No estamos terminando todavía lo que es la presentación o la sesión de hoy. Solamente en esta parte de lo que habíamos visto, que es la vida. La vida se adapta y evoluciona. Todas las formas de vida en la Tierra tienen un origen común. Cada vez nosotros vemos que un individuo en una población tiene de alguna manera modificaciones a nivel de DNA, causadas por diferentes procesos, por errores en la replicación, por el estrés ambiental. De ahí que el estrés oxidativo es una de las características también muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Será interesante ver este parámetro y ustedes van a ver un módulo especial, lo que es el estrés oxidativo. Importante porque de alguna manera el estrés oxidativo tiene que ver con lo que hemos visto, la cantidad en demasía de algunos elementos como el oxígeno. Ahí tenemos lo que es el óxido, que de alguna manera va a causar un daño a nivel celular. Entonces necesitaremos a alguien que lo inhiba, que de alguna manera que lo bloquee para que no haga este daño a nivel celular. Y esos son los famosos antioxidantes, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los antioxidantes? Son las vitaminas correspondientes, vitamina C, betacarotenos. Entonces son las características que nosotros tenemos que conocer. Ustedes conocerán un poco más adelante respecto a esto referente a lo que es el estrés oxidativo. Hoy nos toca revisar justamente lo que es el nivel molecular, cómo está conformado los seres humanos. ¿Qué son las características más importantes de cada uno de estos? Si nosotros conocemos. Conocemos de aquello, pero hoy tenemos que amplificar, tenemos que recordar y tenemos que obviamente tener la idea clara de lo que son las biomoléculas, de lo que son las macromoléculas correspondientes. Entonces, de alguna manera la vida se adapta y obviamente va evolucionando también. Hay muchos procesos de mutaciones, por ejemplo, que pueden ser silenciosas y resulta que aparece el cáncer. Entonces, todas estas características también son importantes. Ustedes saben que las células se van a reparar, las células se van a, de alguna manera se van a regenerar, si vale el término, y entonces de esa manera uno puede hacerse un proceso, una caída con algún proceso de un traumatismo específico. Pasado el tiempo esto se va a regenerar, el tejido de la piel va a volver a su forma actual. Obviamente, posiblemente habrá algún daño, pero vuelve, ¿no es cierto? Lo mismo que ocurre en algunos otros elementos. Los hepatocitos pueden estar dañados en un tiempo después del tratamiento específico. Estos vuelven otra vez a su funcionamiento normal y etcétera. Obviamente algunos de ellos son nocivos y obviamente algunos de ellos van a ser eliminados, pero se siguen regenerando, hay modificación de todas las células. Entonces, por eso que de alguna manera hay la descendencia correspondiente, hay la capacidad de las células de producir no solamente energía, sino que a lo largo de las muchas generaciones, los cambios ambientales, la variación genética, de alguna manera hay la acumulación de características favorables. Finalmente, la vida cada vez es más divergente en lo que se relaciona a esto que es como una introducción de lo que es la bioquímica. Hasta acá no sé si alguien tiene alguna consulta, algo que quieran mencionar. Sí, no hay ninguna consulta.
Bueno, sería importante siempre que ustedes puedan de alguna manera interrelacionar con sus docentes y salir de dudas o hacer algunos aportes importantes, ¿no es cierto? Entonces, eh, para los docentes, de alguna manera es fortificante poder escucharlos. Sí, te escucho. Bueno, profesor, quería preguntar, los elementos primarios, secundarios y los oligoelementos en la estructura anatómica y por ende en las células biológicas se diferencian entre lo que es la célula eucariota y la procariota. Exacto. Entonces los procesos químicos son diferentes en los seres humanos. Entonces, ah, aquello también tenemos que diferenciar a la hora de poder entender el tema de salud y la enfermedad en cuanto a lo que es una reacción química. Entonces, yo quería ver si hay alguna información sobre específicamente sobre las células procariota, ¿no? En relación a la bioquímica, o precisamente solamente tenemos que entender a la química de la célula eucariota. Sí, en lo que se refiere a lo que está dentro de lo que es el temario de lo que es la maestría, y específicamente vamos a tocar lo que es la célula eucariota específicamente. No vamos a entrar al ámbito procariota porque estaríamos hablando ya casi exclusivamente de las bacterias, ¿no es cierto? Y Claro. la maestría tiene relación en lo que es la bioquímica clínica específicamente, la relación que tiene el ser humano con los procesos bioquímicos. Entonces, eso es lo que vamos a mencionar. Gracias. No, está muy bien, gracias por tu participación. Si alguien más quiere. Bueno, entonces vamos a proseguir con lo que es y vamos a hablar ahora entonces de lo que son las biomoléculas, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces lo que es las biomoléculas. Habíamos visto la relación que tiene nuestro sistema, la bioquímica, con lo que es la vida y esta relación muy importante. Entonces, vamos a ver ahora lo que es las biomoléculas. Entonces, el organismo humano, como habíamos mencionado, está formado por miles de moléculas diferentes, tanto de tipo inorgánicas como de tipo orgánicas. Uno de los elementos importantes que habíamos mencionado, el agua. Y hablando del agua, obviamente, algo que estoy seguro muchos de ustedes conocen, el agua, que es una molécula inorgánica, más o menos supone entre un 50 a 60%, ¿no es cierto?, del peso corporal del ser. Y en la célula aproximadamente entre un 50 a 95% del peso de una célula. Por eso que nuestro organismo tiene una excelente cantidad de agua a nivel celular, intercelular, extracelular, etcétera. Entonces, por eso que uno de los elementos muy importantes y que vamos a tocar en el próximo tema respecto específicamente a lo que es el agua, ¿no? En relación a lo que tiene relación a los procesos homeostáticos específicos relacionados al agua y en el organismo, ¿no es cierto? Entonces, si una persona que pesa aproximadamente 70 kilos, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 60 por 70, ¿no es cierto? Y esa es la cantidad de agua. Entonces, 6 por 7 es 42. Entonces, tiene 42 litros de agua esa persona, ¿no es cierto? Entonces, ya se puede imaginar la cantidad de agua que existe
en relación al peso corporal correspondiente y obviamente en la célula también. Entre otros elementos que tienen una relación muy importante con la célula es obviamente el sodio y el potasio. La relación del sodio y el potasio a nivel intra y extracelular es una de las características importantes para, obviamente, los procesos también homeostáticos, además del calcio y del magnesio, que también representan otro porcentaje muy importante a nivel celular. Por tanto, no solamente el organismo humano tiene moléculas de tipo inorgánicas, sino también moléculas orgánicas. Casi una gran cantidad de moléculas también son de tipo orgánicas. Estas moléculas orgánicas, como ya habíamos mencionado en el anterior, tienen que ver con esto que se llama el CHON, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además del fósforo y azufre, que contienen obviamente cantidades mínimas en trazas de determinados elementos, tanto de tipo metálico como no metálico. Entonces, estos elementos que el organismo humano tiene en cantidades diferentes, en porcentajes diferentes, son lo que denominamos las biomoléculas. Por tanto, las biomoléculas, de alguna manera, son elementos que con facilidad pueden unirse, ¿no es cierto? Unirse con otros elementos. Nosotros sabemos que el oxígeno se une con el hidrógeno y con dos moléculas obviamente de hidrógeno y forma lo que conocemos el agua, el famoso H2O, ¿no es cierto? Pero no solamente ocurre eso a través de puentes de hidrógeno o a través de enlaces covalentes, sino que de alguna manera esta unión va a permitir posteriormente hacer la construcción de moléculas tan importantes como por ejemplo un DNA, ¿no? Un DNA característico que tiene las características correspondientes en cuanto a purinas, pirimidinas, etcétera, ¿no es cierto? Porque está con ácidos nucleicos correspondientes. Entonces, la acumulación de grandes moléculas va a ser, de alguna manera, una molécula muy importante, por ejemplo el DNA, como uno de los ejemplos que podemos ver en esta fotografía. Entonces, ustedes saben que el DNA está enrollado gracias a lo que es Watson y Crick y todo aquello, ¿no es cierto?, que ustedes también conocen. Pero no solo eso, sino que la gran diversidad y complejidad de estructura de las moléculas orgánicas se debe en gran parte a lo que es el carbono, en gran parte. De ahí que el carbono puede unirse de manera covalente, ¿sí?, con cuatro otras moléculas, porque el carbono puede unirse cuatro, ¿no es cierto? Puede unirse 1, 2, 3 y 4 en forma puede unirse con hidrógenos, puede unirse con oxígenos, nitrógenos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esta unión puede ser de tipo covalente específica para determinar, ¿no? Eso ya ustedes conocen desde el punto de vista de la bioquímica. Por tanto, las biomoléculas son el fundamento de la vida y además que cumplen funciones muy importantes para los organismos vivos. Estas biomoléculas serán los que vamos a estudiar en posteriores sesiones, como por ejemplo los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos, todos estos que son biomoléculas muy importantes que nosotros necesitamos estudiarlos y necesitamos que ustedes puedan tener los conceptos claros respecto a estas biomoléculas. Bueno, bioquímica no siempre es una de las materias favoritas, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esperemos que todo esto más adelante esté muy bien. De todas maneras, es bueno que lo apunten. Esta es una de las preguntas posibles dentro de lo que es
su examen teórico correspondiente. Y obviamente es una pregunta muy elemental. ¿Cuáles son las biomoléculas que tiene el ser humano? Son los aminoácidos, lípidos, carbohidratos, proteínas, polisacáridos y los ácidos nucleicos correspondientes, ¿no es cierto? Entre otras características, los elementos esenciales, ya hemos dicho, es el yodo más el fósforo y el azufre correspondiente, que estos también se van a unir con lo que es el carbono. Entonces el carbono, ya hemos dicho, se puede unir de manera covalente con estos elementos, ¿no es cierto? Formando enlaces covalentes, compartiendo obviamente electrones, porque no se olviden que esto debe estar apareado hasta 8 átomos correspondientes, ¿no es cierto? Entonces tiene que formarse 8 átomos correspondientes. Y de esa manera la unión de estos elementos de alguna manera tendrán también una diferencia electrostática correspondiente. Puede ser electronegativa o electropositivo correspondiente y de alguna manera también tiene la capacidad de conformar un compuesto diferente de acuerdo a la cantidad, ¿no es cierto?, de carbonos correspondientes. Esto vemos no solo en las proteínas, en los lípidos y en otros elementos también, como en los aminoácidos, ¿no es cierto?, que también está, como tiene como componentes el carbono correspondiente. Entonces, de alguna manera, esta unión lo que va a hacer es conformar un elemento tridimensional. Por eso que nosotros parecería que una glucosa, por ejemplo, tiene como una estructura que como si estuviera viajando, como estuviera dando vueltas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque